muchísimo que con este día de frío se hayan dado cita en el aula Filler de nuestra universidad. Para nosotros es un gran honor. Ustedes saben, porque lo han leído, sí, acá, que esta conversación, le digo conversación porque la idea es que después ustedes que son los que están en contacto con diferentes sectores de la población que tienen consumos problemáticos, puedan hacer preguntas, puedan contar experiencias y podamos conversarlo con los disertantes. Sabemos que la semana pasada se conmemoró la Semana Internacional de Lucha contra el Narcotráfico, que todos los 26 de junio se conmemora el día de la lucha contra el consumo de sustancias en general ilícitas y del tráfico ilícito, y por eso quisimos, junto con la mesa de diálogo por la dignidad de las periferias, de la que participa la Universidad Nacional de Mar del Plata, y que fue organizada ya hace muchos años por el Obispado, y que participan organizaciones sociales, entidades públicas y privadas de la ciudad, quisimos instalar el tema, quisimos comenzar a charlar este tema del que a veces hay poca información fidedigna. Uno se informa por lo que algunos pueden comentar en los noticieros, en la radio, y bueno, es un tema que, como todos sabemos, es transversal a muchas disciplinas, y por eso acá tenemos disertantes que nos acompañan, que son de una calidad no solamente desde lo académico, sino también desde lo personal. Este tema abarca no solamente cuestiones de salud, cuestiones de organización de la comunidad, cuestiones jurídicas, y por eso nos acompaña un abogado que además es juez. Ahora los voy a presentar, así que muy contentas, muy contentos todos por la concurrencia. Les agradezco de vuelta y quiero presentar a quienes nos van a acompañar. Ahora sí, lo voy a leer porque seguro voy a meter la pata con algún nombre. En reemplazo de Solange Rodríguez va a estar María Agustina Paterno Manabela, que es becaria doctoral de CONICET, del Observatorio Social de la UCA, de la Universidad Católica Argentina. Karina Conde, Karina es local, es doctora en psicología, investigadora adjunta de CONICET y codirectora del proyecto Avances en la Evaluación del Consumo de Sustancias Psicoactivas de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y el doctor Juan Tapia, que es abogado y docente universitario, es docente de la Facultad de Derecho, pero además es titular del Juzgado de Garantías número 4 del Departamento Judicial Mar del Plata. Y él nos va a contar su experiencia como juez, cómo se aplica la norma, cuáles son los casos que han llegado a su estrado. Bueno, dicho esto, comenzamos con Agustina, que va a hacer una breve introducción desde la ciudad, desde Cava, desde el Observatorio Social de la UCA. Agustina, estamos contigo, somos todo oídos. Vemos en principio al evaluar esta percepción
en los hogares del país, cómo se observa una tendencia en aumento de esta percepción. Alcanzaba en el 2021 a 2 de cada 10 hogares, y ya para el 2024 observamos como el 35% de los hogares del país detecta que hay venta y tráfico de drogas en su entorno diario. También hemos podido evaluarlo de manera desagregada por distintas regiones urbanas del país. Los valores más bajos los observamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que igualmente ya para el 2024 observa que en 2 de cada 10 hogares se observa esta problemática digamos, en el entorno, con una tendencia en aumento igualmente en los últimos años. Y los valores más altos los detectamos tanto para el conurbano bonaerense como lo que llamamos nosotros el resto urbano o el resto interior, que son otras ciudades que son puntos muestrales de la encuesta, entre las cuales detectamos también, o se incluye lo que es Mar del Plata. Al observar específicamente de manera desagregada el panorama en Mar del Plata, vemos cómo, a pesar de haber, digamos, observado una disminución en el 2023, alcanza al 37% de los hogares en el 2024 en Mar del Plata. Con lo cual vemos la escalada de este problema con el registro, incluso con el registro más alto de los últimos años en Mar del Plata. Volviendo al panorama a nivel nacional, también desde el Observatorio de la Deuda Social Argentina, a través de ciertos indicadores que se relevan a través de la encuesta y realizando un índice factorial, podemos identificar el nivel socioeconómico de los hogares que son relevados, ¿no? Y es así como podemos identificar que los hogares sean de un nivel socioeconómico medio alto, medio bajo, bajo y muy bajo. Vemos cómo la percepción de venta y tráfico de drogas en los barrios aumenta a medida o conforme aumentan las vulnerabilidades socioeconómicas o las carencias socioeconómicas de los hogares, alcanzando para el año 2024 a la mitad de los hogares de un nivel socioeconómico muy bajo, con una brecha de aproximadamente 30 puntos porcentuales con respecto al nivel socioeconómico medio alto. Nuevamente podemos evaluar también de manera desagregada para las distintas regiones o aglomerados urbanos del país y principalmente tal vez focalizándonos en Mar del Plata, observamos cómo esta medida subjetiva alcanza el 50% de los hogares de nivel socioeconómico muy bajo, con una brecha de más de 30 puntos porcentuales, incluso una brecha que es aún más marcada que en otras regiones del país que son relevadas. También es posible a través de la encuesta poder evaluar según la condición de pobreza en el país. A través de la encuesta es posible identificar los hogares no pobres, los hogares pobres no indigentes y los hogares indigentes. Nuevamente, retomando en principio el panorama nacional, se observa que para el año 2024 es más alta la percepción de venta y tráfico de drogas en los hogares que viven en condiciones de pobreza y de indigencia, y de manera específica en el contexto de Mar del Plata, realizando un promedio simple entre los años 2021 y 2024, vemos cómo este fenómeno lo detectan el 25% de los hogares no pobres, el 47% de los hogares pobres, y se observa una escalada importante en el caso de los hogares indigentes, donde el 70% de los hogares detectan y perciben esta problemática en su entorno cotidiano. Otro componente importante, y ya para ir cerrando esta exposición, que también lo que habilita o lo que buscábamos era poder dar un panorama y un pantallazo a la problemática, digamos, que tal vez luego los otros expositores lo hablarán más específicamente del panorama de Mar del Plata, pero también para poder brindar datos
digamos, un pantallazo principal. También hemos evaluado la percepción de narcotráfico en los barrios en función de la presencia del Estado en los barrios, ¿no? Y también retomando un poco las palabras de la última conferencia episcopal, que si el Estado se corre, es ahí donde entra el narcotráfico. Nos parece importante y siempre hemos evaluado esta problemática en función de la vigilancia, la presencia de policial en los barrios o la no presencia policial en los barrios. Vemos cómo el que no haya vigilancia policial también facilita el acceso del narcotráfico en los barrios. Todos los años es más alta la prevalencia de este fenómeno, de esta problemática en los barrios donde no hay vigilancia policial. Sí, si bien el problema aparece con mayor prevalencia en los barrios sin vigilancia policial, igualmente para el año 2024, por ejemplo, alcanza el 30% de los hogares con vigilancia policial, con lo cual, si bien no es exclusivo, lo vemos con mayor prevalencia en los hogares sin vigilancia policial, los barrios sin vigilancia policial. Y puntualmente, nuevamente, focalizando en la situación y en el estado de situación de Mar del Plata, vemos como en el 27% de los hogares con vigilancia policial, las personas igualmente identifican y reconocen los lugares donde hay venta de drogas en sus barrios, y esto aumenta al 37% de los hogares de los barrios sin vigilancia policial. Con lo cual, digamos, nuevamente, la ausencia del Estado, la ausencia de la vigilancia policial es donde se observa con mayor predominancia este tráfico en los barrios, sin ser exclusivo, nuevamente lo indico, para estos barrios. Bien, desde el Observatorio de la Deuda Social Argentina siempre lo que intentamos es brindar un diagnóstico, brindar datos empíricos actualizados de esta problemática, tanto de lo que es la oferta y lo que es la venta y el tráfico de drogas, como también lo que es el consumo de sustancias. Venimos trabajando ya hace algunos años y siempre la intención es poder brindar un diagnóstico, poder brindar datos desde donde poder también actuar, ¿no? A partir de estos datos y también de poder identificar sobre quiénes actuar, ¿no? Poder reconocer las necesidades, las prioridades y los grupos poblacionales con mayor vulnerabilidad para poder trabajar e intervenir sobre ellos. Lo cual, bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y bueno, muchísimas gracias. Bueno, los datos nos dejan así tan lejos, lo que uno más o menos va viendo en la ciudad. Gracias, Agustina, la verdad, muchas gracias. Te liberamos porque sé que tenés responsabilidades y bueno, gracias por Contarles que nos acompaña el vicario general de Mar del Plata, el padre Hernán David, y que al cierre de esta actividad va a ser una pequeña reflexión sobre la misma. Bueno, seguimos con Karina, complementando lo que dijo Agustina. Te escuchamos, Karina. Perfecto, muchas gracias. ¿Me escuchan, no? ¿Sí? Sí, te entendí. No. ¿No? Ahí. Si no, Ahí así puedo. Ahí estamos. Bueno, gracias por venir con este día que estábamos pensando la convocatoria de hoy. Mi nombre es Karina Conde, como dijeron, investigadora adjunta del CONICET. Soy parte del grupo de sustancias psicoactivas y lesiones por causa externa del Instituto de Psicología Básica Aplicada y Tecnología de acá de Mar del Plata, ¿no? ¿El siguiente? Bien. Esto es parte de nuestro equipo. La doctora Mariana Cremonte es la directora histórica, perdón, no me están escuchando, la directora histórica de nuestro grupo. Hace 20 años estamos haciendo distintos estudios en Mar del Plata, tanto de lo que es la prevalencia, medir cuántas personas consumen distintas sustancias psicoactivas, cómo funcionan como factores de riesgo para otras cosas como lesiones, y también
evaluando intervenciones y políticas públicas para reducir el consumo. Siguiente. Todos los estudios son por lo general financiados por CONICET y por la misma Universidad Nacional de Mar del Plata. En el caso concreto de uno de los estudios que voy a presentar fue financiado por la Organización Panamericana de la Salud. Agradecimientos obviamente a todos los que pudieron participar en Mar del Plata y al personal de salud que nos acompañó en los estudios que voy a presentar. Siguiente. Alrededor de estos años nos hemos focalizado principalmente en el consumo de alcohol. ¿Por qué? Porque el consumo de alcohol en general es un factor de riesgo no solo para la persona que consume, sino para el entorno. ¿Qué pasa? Cuando una persona consume alcohol y decide salir a manejar, no se está poniendo en riesgo solamente a ella o él, está poniendo en riesgo a todos, ¿sí? Porque la persona que choca después va a tener lesiones y así sucesivamente. Altera digamos, lo que son las funciones ejecutivas, de modo que la persona no puede controlar del todo sus impulsos, no puede tener la habilidad que tiene estando sobria para manejar, por ejemplo. Tiene más tendencia a reaccionar con violencia. Entonces tenemos lesiones no solo por los accidentes de tránsito, sino también lesiones por el contacto físico, ¿no? Por la misma violencia. Y algo que sucede con el consumo de alcohol, que ahora vamos a ver qué sucede también, al menos con lo que es el consumo de cannabis, es algo que se llama la paradoja del daño. ¿Qué significa? Cuando una persona que es de un nivel socioeconómico más bajo, que tiene más desventajas, no importa que consuma lo mismo que una persona de un nivel socioeconómico alto, ¿sí? Esas dos personas consumen igual, la persona de un nivel socioeconómico más bajo va a tener más riesgo de tener distintas consecuencias por el consumo que las del nivel más alto. ¿Sí? Siguiente. Cuando hablamos del alcohol, por ejemplo, esas son las muertes en general en Argentina atribuidas directamente, no como factor de riesgo, directamente al consumo de tabaco, es el primero, al uso de alcohol, y después más abajo vienen las sustancias ilícitas. Siguiente. Eso es como factor de riesgo. Nuevamente aparece primero el tabaco, ¿sí? Fumar. Después tenemos al uso de alcohol y más abajo, a ver si quieren. Tenemos al alcohol acá y mucho más abajo viene el uso de otras drogas. Siguiente. ¿Qué sucede también con el alcohol? A diferencia de las otras sustancias, incluido el tabaco, no tiene regulaciones internacionales que controlen el uso. Cada país decide cuáles van a ser las regulaciones y obviamente están muy expuestos a lo que es el lobby, cuál va a ser la regulación en ese país o en ese distrito. Siguiente. Estos son datos de los dos estudios que voy a presentar. El estudio 1 es con pacientes hospitalarios. Evaluábamos a todas las personas mayores de 18 años que llegaban al IVA por una lesión de tránsito. Y teníamos dos métodos de evaluar si habían consumido sustancias. Por un lado se tomaban muestras biológicas, saliva o alcoholímetro. Por el otro lado se le preguntaba directamente a la persona si había consumido. Comparábamos estas medidas, cuáles eran las mejores, y evaluábamos el riesgo de tener una lesión si había consumido alguna de estas sustancias 6 horas antes de haber tenido la lesión. Un 75%, se me salió el porcentaje, pero un 75% de las personas tenía un ingreso mayor al mínimo de las que fueron evaluadas en ese estudio. En el estudio 2, que estos son solamente es un recorte de varios estudios que hemos hecho, evaluamos a mujeres gestantes. Todas las mujeres que asistían a centros de atención primaria, nos acercábamos y le preguntábamos, embarazadas, le preguntábamos por su consumo de alcohol. Antes del embarazo, desde que se enteró que estaba embarazada, le hacíamos una pequeña intervención y después se evaluaba a los 3 meses si había consumido o no alcohol. Y finalmente, cuando tenían a su hijo, nos fijábamos en los resultados de bienestar de los bebés. El 66% era de clase baja y el 31% de clase media baja. Todos los estudios cuentan, obviamente, con un aval del Comité de Ética. Esto es del primer estudio. Aquí vemos que en los dos casos, sea el salario mayor al mínimo o menor al mínimo,
hay una relación entre haber consumido alcohol y tener una lesión. Ahí tenemos los porcentajes de cada uno. Vemos que si tenemos a los que consumieron alcohol y están sanos son el 8%, y a los que se lesionaron y consumieron alcohol son el 18%. O sea, aumenta un 10% la chance de tener una lesión. Acá ven que están sanos porque lo que nosotros hacíamos a esa misma persona lesionada la usábamos como control. Le preguntamos, bueno, la semana pasada o ayer o antes de ayer, ¿estabas manejando? Nos decía sí o no. ¿Consumiste alcohol? Sí o no. Los usábamos a ellos mismos como control. Esto es un diseño que se llama de casos y controles. Por eso, cuando estaban sanos, o sea, los días anteriores que no se habían lesionado, solamente un 8% había consumido alcohol y en el otro caso un 18% había consumido alcohol. Esos son los que son menores. Y en el otro vamos a ver que no hay muchas diferencias. Es un poquito más bajo el porcentaje, pero no había diferencias significativas. Un 5% estaba sano, había consumido alcohol de los que estaban sanos, y un 15% de los lesionados habían consumido alcohol. Siguiente. En el caso del cannabis, esto es cannabis, ahí ya vemos una diferencia. En el otro caso no había diferencias entre los de nivel socioeconómico alto y bajo. En este caso sí. Solamente los que tenían un salario menor al salario mínimo tenían más probabilidades de tener una lesión después de haber consumido cannabis. Siguiente. Entre los lesionados no habían diferencias en cuanto al consumo de alcohol, cannabis o cualquiera de las otras sustancias. Consumían lo mismo, pero el grupo de menores ingresos tenía más chances de tener una lesión cuando había consumido cannabis. Y no había diferencias tampoco en las lesiones, ¿sí? No había diferencia ni en el consumo ni en las lesiones. Sí había diferencia en el riesgo que tenían. Este es en el caso de las mujeres embarazadas. Y esto es curioso. Las mujeres, ¿sí?, de nivel socioeconómico o de un estrato más bajo, se usó una escala que era Grafar, que evalúa todo, la vivienda, el nivel socioeconómico, educacional, todo. Las mujeres que habían consumido algo que se llama consumo excesivo episódico, que es consumir mucho concentrado en un día de la semana. Por ejemplo, salís y tomás más de 4 tragos. Tenían, y si eran de un nivel socioeconómico bajo, tenían un 60% de más probabilidad de tener una complicación en el embarazo. Complicación en el embarazo que incluye desde aborto, infecciones, hipertensión. Tenían más consecuencias negativas en el embarazo las mujeres que eran de clases superiores. Sin embargo, tenían mucho más riesgo las que eran de clases inferiores y habían consumido alcohol. ¿Se entiende? No había diferencias en el consumo y no había tantas diferencias en las consecuencias, pero tenían mucho más riesgo las de la clase social baja. Siguiente. Estos son 2 estudios en los que evaluamos lo que había mencionado anteriormente, lo que son las políticas públicas. A estas mujeres les hicimos una intervención que se llama intervención breve. Son 10 minutos en los que se les habla de los riesgos del consumo de alcohol y que se comprometen a reducir el consumo durante el embarazo. Al final, estas intervenciones no solamente redujeron el consumo, sino que se vean mejores puntajes en lo que era el APGAR y tenían efectivamente mejor peso al nacer los bebés. Y algo interesante es que nosotros hacíamos 3 grupos. Un grupo recibía una charla de 10 minutos, otro grupo recibía un panfleto, ¿sí?, explicando los efectos para el feto del consumo de alcohol en el embarazo, y otro grupo no recibía nada. El grupo que recibía el consejo también redujo la cantidad de alcohol y también tenía mejores resultados en los bebés, tenía mejor peso y mejores niveles de APGAR. Y este no fue realizado en población general, sino en estudiantes universitarios. Evaluaba dónde vivían los estudiantes y la probabilidad que tenían de tener una lesión, considerando si vivían en un barrio donde tenían mucho acceso al alcohol, por ejemplo, si había muchos locales de venta de alcohol, ya sea adentro, como bares y demás, o un supermercado que vendiera alcohol, que tuviera habilitación para vender alcohol.
y se veía si tenían más chances de tener lesiones cuando vivían en esos lugares. Lo que encontramos fue que cuando ellos vivían en un barrio donde tenían acceso a bares, lugares que venden alcohol adentro para consumir en el momento, tenían más chances de tener lesiones. Esto se llama accesibilidad, es una medida que se ha evaluado en muchos países, que es que cuando las personas tienen más acceso a las sustancias, más consumen. ¿Por qué? Porque está ahí, ¿no es cierto? Si una persona puede ir al supermercado y sale barato y puede comprarse la sustancia, la compra. En cambio, cuando se aplican más impuestos a la sustancia, es más cara, es menos accesible porque hay menos habilitaciones, consumen menos. Siguiente. Creo que ya, sí, con esto cerramos. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado, así que quedo atenta a las preguntas. Bueno, nuestro último disertante, el doctor Juan Tapia. Vos nos vas a contar. Bueno, buenas tardes, muchas gracias primero por la invitación. Un gusto compartir este espacio en una tarde tan desapacible. Gracias por haberse acercado a esta conversación. Seguramente lo más importante va a venir ahora, en el intercambio, en las preguntas, en plantear situaciones y buscar también de qué manera el Poder Judicial puede responder a esas demandas, muchas veces de acceso a la justicia o muchas veces de intervención en temas penales, y ahí ya la primera pregunta, ¿qué hace un juez penal? Ahí donde se están discutiendo cuestiones de consumos problemáticos o cuestiones asociadas a situaciones de vulnerabilidad que demandan esencialmente una respuesta del sistema de salud. Lamentablemente, desde las últimas 4 o 5 décadas, la respuesta principal que se ha dado a buena parte de las problemáticas de consumo de sustancias ha sido con el sistema penal. Y la respuesta del sistema penal, el sistema penal esencialmente es violencia, es encierro, es marginación, es profundizar una situación de exclusión social. La respuesta hacia los usuarios de las sustancias, o sea, las personas que tienen consumos problemáticos, no debería pensarse en clave penal, sino esencialmente en clave de ejercicio de derechos, en clave de prevención, por un lado, y cuando la situación ya es aguda, en términos de buscar herramientas para procurar una respuesta de salud. En materia de drogas, o lo que se llama drogas ilegalizadas, porque también vemos cómo hay drogas legales que producen enormes efectos nocivos, estos cuadros y esta excelente exposición anterior nos ha brindado un panorama muy ejemplificativo para preguntarnos por qué algunas sustancias son ilegalizadas y otras son de venta libre, siendo los efectos nocivos que producen las mismas. Pero en todo caso, el sistema asociado a las drogas ilegalizadas, o lo que se conoce como el universo de los estupefacientes, ha tenido la nota saliente casi a nivel global del prohibicionismo. El prohibicionismo implica intervenir con el sistema penal en todas las facetas, tanto desde la siembra, desde la producción, como por supuesto la tenencia y luego el consumo de esas sustancias. En el último tiempo se abrió una ventana que todos deben conocer, una ventana vinculada con una sustancia en particular, que es el cannabis para uso terapéutico o medicinal, que ha permitido a muchos usuarios de esta sustancia, primero con el aceite de cannabis para epilepsia refractaria, pero luego a través de otras patologías y de otras intervenciones, tratar de pensar, ir cambiando la cabeza y pensar el vínculo con el usuario, no desde la violencia del sistema penal, sino desde, como decíamos antes, una mirada terapéutica, una mirada de salud bajo determinadas condiciones. Y por supuesto tratar de poner el foco y el acento en las distintas cadenas del narcotráfico, que son cadenas de violencia, cadenas de muchas veces el uso de los pibes en los barrios para que mediante formas coactivas o formas de dominación se generen relaciones espurias que son aprovechadas por aquellos que venden en los territorios o aquellos que son las cabezas de estas organizaciones. En ese sentido hay un problema normativo para mí muy importante, muchos lo venimos señalando hace mucho tiempo, y es que hace 20 años aproximadamente se ha fragmentado la competencia. La provincia de Buenos Aires, lo voy a decir tratando de sacarle todo el tecnicismo de la manera más simple posible, pero la provincia de Buenos Aires ha asumido competencia en lo que se llama la venta al menudeo.
la provincia de Buenos Aires, nosotros los fiscales y jueces de la provincia de Buenos Aires intervenimos en la venta de las dosis directamente fraccionadas para el consumidor. Y eso genera, desde mi perspectiva, un problema, que es que no se permite avanzar en la cadena del narcotráfico hacia las cabezas de quienes se acercan a los barrios a permitir que haya un kiosquito o un pibito o una mujer con su marido preso vendiendo algunas bochitas de cocaína, que obviamente interviene el sistema penal, se allana, se la detiene, las penas son muy altas, la ley de drogas tiene penas muy altas para cualquiera que tenga para vender sustancias, independientemente de la cantidad que venda, independientemente de su rol social. Pero esa fragmentación de la competencia, insisto, con federal interviniendo ante los casos de narcotráfico y con provincia, en este caso provincia de Buenos Aires y muchas provincias a lo largo del país, interviniendo en los casos de venta al menudeo, lo que hace es impedir la continuidad de una investigación mucho más compleja para poder ir avanzando hacia las cabezas o las continuidades. La foto estática es la foto de buena parte de los procedimientos de drogas, es decir, hay una denuncia anónima generalmente, después podremos hablar también de las formas de acceso a la justicia para poder denunciar en los barrios a quienes venden, para poder hacerlo sin tener riesgo de represalias, etc. Pero digo, esa foto estática es, alguien denuncia esta situación, va un personal policial, saca unas fotos, hace un pasamano, hace un corte de alguien que vaya a comprar, constata que lo que compró es una sustancia, se pide un allanamiento por parte de la Fiscalía del Juzgado de Garantías, se allana y se termina la causa prácticamente ahí, porque la competencia provincial así lo demanda, no hay posibilidad de seguir avanzando en una investigación compleja. Entonces, a veces, en algunos casos, depende de la Fiscalía, se puede interactuar o vincularse de mejor modo con los actores federales, pero en definitiva, la ley, al proponer esa división de la competencia, pareciera que concentra los recursos en la persecución de lo que nosotros muchas veces denominamos el trafiadicto, el que vende y consume al mismo tiempo en escasas dosis para el consumidor. En consecuencia, eso es un problema significativo y un problema que debería cambiarse a futuro. ¿Cómo trata la ley penal en los últimos años al usuario de sustancias? Ha habido un cambio significativo en el año 2009. Históricamente, esta persecución penal, no al que consume alcohol, sino al que consume drogas, se fundó justificándose en una idea bastante perversa, y es la idea muy parecida a castigar a aquel que compra un celular robado o castigar a aquel que compra en ese momento un estéreo robado cuando existía esta dinámica vinculada al robo y el encubrimiento. Es decir, la justificación del castigo al usuario de sustancias era, bueno, si no existiera el usuario de sustancias, no existiría toda esa cadena de narcotráfico que permite la venta, la producción, la comercialización, etcétera, de las sustancias. Entonces, hay que castigar al usuario porque de esa manera estamos desincentivando el consumo de sustancias. Por supuesto que es un discurso, primero, falso, porque los datos estadísticos ponen de manifiesto el fracaso absoluto que ha tenido el prohibicionismo a nivel global. Segundo, que utiliza a la persona que tiene un problema de salud como alguna forma bastante utilitarista de emplearla en términos de persecución penal. Y tercero, porque a las vistas está que evitar el sistema de salud, que obviamente genera muchos más recursos económicos que apilar personas en jaulas, como suelen ser las cárceles en general de nuestro país, bueno, en términos de costo o beneficios económicos pareciera que es la primera respuesta. Entonces, claro, de la mano de esto hubo siempre un discurso bastante discriminador y bastante enfocado en señalar a ese usuario de las sustancias, de modo tal que esto favorece, como siempre, las cadenas de comercio ilegal, las cadenas donde buena parte de nuestros jóvenes ni siquiera se sabe qué están consumiendo en nuestros barrios, qué están fumando, qué es la porquería que están adquiriendo por esta situación de absoluta ilegalidad. Las respuestas, bueno, no hace falta mencionarlas, están a la vista por todos. Cada vez hay un contingente mayor de jóvenes que son expulsados de los hogares porque hay situaciones de violencia al interior de las familias, especialmente familias de escasos recursos, que no pueden seguir sosteniendo ese tipo de dinámicas. Esos jóvenes pasan a estar en situación de calle, la vulnerabilidad se acrecienta porque pueden ser captados también por redes asociadas a la marginalidad y a la violencia, y en
consecuencia, la ausencia de una respuesta integral del sistema de salud satisfactoria, más allá de las buenas intenciones de muchas personas. Yo veo acá muchas personas a quienes conozco de distintos ámbitos, universitarios, académicos, o también del sistema de salud, que tienen, por supuesto, la voluntad de ayudar, pero bueno, la problemática es mucho más compleja que pensarla en términos de un voluntarismo cuando no hay políticas estatales orientadas a estas cuestiones. Entonces, a mí me interesa sobre todo generar un espacio de diálogo para también ver qué hacer frente a problemáticas específicas que ustedes puedan plantear desde el Poder Judicial. El Poder Judicial también es un actor institucional democrático que debería fortalecer el diálogo democrático entre diversos actores del Estado, y por eso muchas veces se promueven amparos de salud o amparos orientados a el reconocimiento de un derecho que es denegado o que es rechazado por algún actor estatal o privado. En ese sentido, también me parece importante presentar y discutir facetas del acceso a la justicia. Muchas veces es difícil el acceso a la justicia, pareciera que los abogados y abogadas hablamos muchas veces en un lenguaje encriptado, difícil para el resto de la comunidad, y que las barreras ya que implican la barrera de acercarse a un edificio centralizado que no tiene distintos espacios en los barrios, que no tienen distintas casas cercanas o casas de cercanía de justicia en los territorios, ya es una primera barrera. Si a eso se le agrega la barrera idiomática o técnica que reclama además la presencia de abogados y de especialistas, que muchas veces implica obviamente pagar honorarios de esos profesionales, aleja muchas veces a la comunidad de lo que se hace en los tribunales. En consecuencia, tratar de trazar esos puentes con la comunidad, tratar de trazar esos canales para discutir problemáticas, para acercar diferentes miradas, me parece que es lo central de estos encuentros, que más allá del encuentro en sí pueda quedar un vínculo o una relación para cuando se da una situación concreta de violencia en un territorio o de ejercicio de disputas de poder en un determinado lugar de la ciudad de Mar del Plata y no haya respuesta, poder denunciar o poder intervenir con algún actor de esos que generan la responsabilidad institucional, porque la ausencia de respuesta al Poder Judicial es también violencia institucional, y en ese sentido celebro estos encuentros y quedo abierto a cualquier conversación que pueda surgir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan. Ahora estamos abiertos a las preguntas, previo a lo cual le quiero pedir al padre Hernán que nos haga un cierre. Vení. Sí, dale, haces un cierre y después vamos a las preguntas, porque la verdad que lo que hemos escuchado... Vení, ¿querés hablar desde el micrófono? Mejor. No, simplemente, bueno, por un lado agradecer, ¿no?, la presencia de todos. Como decía Mónica, en la mesa del diálogo por la dignidad de las periferias surgió esta inquietud, ¿no? Cada tanto vamos mirando eso, la realidad de nuestra ciudad, de nuestros barrios, sobre todo de los sectores vulnerables, ¿no? Dignidad de las periferias. Y nos pareció eso, ¿no?, como un tema fuerte, con la necesidad de instalarlo socialmente, porque de alguna manera nos parece que es una problemática muy grave que vemos cada vez más creciendo en nuestras barriadas y de la que no se habla, y de la que no hay políticas, y de la que no hay acciones, y de la que vemos que avanza, deteriorando, ¿no? Nos duelen los jóvenes deambulando como zombies, como podemos decir a veces en nuestros barrios, ¿no? Y bueno, me parece eso interesante, que es un tema que tenemos que empezar a poner sobre la mesa, ¿no? Y a dialogar, porque nos parece un tema así fuerte, ¿no? Creo, en lo personal, digo, el problema del narcotráfico no pasa por el narcomenudeo, evidentemente, ni por el consumo a veces de vaya a saber qué tipo de sustancias llega, ¿no?, a los jóvenes de nuestras barriadas. Es un tema mucho más grave y sin duda en el tema del narcotráfico se mueven un montón de intereses que en otros niveles más altos son, ¿no?, donde a veces la problemática concreta que vemos también, ¿no?, que también llega a nuestros barrios, es eso, el tema de nuestras pibas, nuestros pibes, que bueno, vamos viendo con tanto deterioro, ¿no? Como adormeciendo la vida, ¿no? Yo pensaba cuando venía, una de las cosas que a veces acompañando a los chicos que
que vamos haciendo desde el Hogar de Cristo, en la Granja San Francisco. Una de las primeras cosas que surge es que cuando empiezan a dejar de consumir, como a sentir la vida, ¿no? De golpe se enteran que tienen dentadura, por ejemplo, ¿no? Y le empiezan a doler las muelas y empiezan a sentir, ¿no? De golpe dicen, uy, me estoy poniendo medio maricón, dicen, porque empiezan a tener sentimientos, empiezan a descubrir emociones, porque pareciera esto, ¿no? Que el consumo va buscando adormecer, va buscando eso, que no sientan, ¿no? Y a veces también es el refugio para no sentir la crueldad y la dureza de la realidad que se vive. Por eso me parece tan importante esto, ¿no? De que sea un tema que pongamos sobre la mesa, que es un tema generalizado, ¿no? Pero que sin duda, como escuchábamos en las exposiciones anteriores, de una manera especial golpea a las zonas más vulnerables y a los más pobres, ¿no? Entonces, no es solamente el tema, es generalizado y es en todos los ámbitos, pero es un tema que en nuestras barriadas es muy fuerte. Así que bueno, celebro que nos vayamos sentando a charlar, a instalar el tema, a buscar caminos, a que no sea un tema que vamos naturalizando, ¿no? Como decían también nuestros obispos ahora en el mensaje hace poquito, ¿no? Así que gracias. Abre un portal. Muchísimas cuestiones muy interesantes. La primera tiene que ver con percepciones. Lo que nosotros, en lo particular, yo trabajo en un juzgado de garantías, que es un juego que suele trabajar con la urgencia, con la dinámica, ¿no? Siempre lo comparo con la sala de espera de un hospital, con la guardia de un hospital público, ¿no? Porque son problemáticas muy diversas y todas urgentes rápidamente. Un pedido de detención, un pedido de registro, los turnos, los detenidos del día. Y entonces lo que uno está percibiendo es que buena parte de esos detenidos, en su inmensa mayoría, tienen consumos problemáticos, en su inmensa mayoría. Y lo que uno está percibiendo en los últimos años es que buena parte de esos jóvenes, especialmente, que antes iban a las audiencias con el padre, la madre, que pedían por ahí que recupere la libertad y que ellos buscarían alguna forma de tratamiento, bueno, son los que los expulsan de las casas porque no pueden soportar más situaciones por ahí de violencia hacia ellos o de violencia hacia hermanos menores, etcétera. Situaciones extremadamente complejas que generaron seguramente que se golpeen algunas puertas en primer lugar, que no tengan respuesta, que se busquen los pocos espacios de tratamientos disponibles y que tampoco haya cupo o que eso comience y después fracase en el camino. Y en consecuencia, bueno, la respuesta es punitiva, la respuesta termina siendo a través del encierro y el encierro puede, al menos durante un tiempo, sacar de circulación a alguien. Pero bueno, ¿qué hacemos después? Porque esa persona en un momento se reincorpora a la comunidad y
esa marca o ese estigma, ese tatuaje que fue estar preso, seguramente le va a dificultar mucho más conseguir trabajo, o le va a ir rompiendo vínculos sociales que preexistían, digamos, aunque sea atenuados, pero que preexistían. En consecuencia, el sistema penal va agravando el problema en vez de resolverlo, o generando en buena parte de la comunidad la ficción de que se resuelve un problema. Se resuelve, no, se lo saca de circulación un tiempo, se lo saca del centro o del foco de atención o de la mirada por un periodo de tiempo más o menos prolongado. En consecuencia, es difícil tratar de encontrar una respuesta a una situación tan compleja con la mirada punitiva. En todo caso, la mirada punitiva implica que han fracasado instituciones escolares para muchos de esos jóvenes encontrarlos en la escuela estudiando y no asociados al delito o captados por redes de delito, que han fracasado el sistema de salud cuando esos jóvenes demandaban alguna respuesta que ahora empieza a ser también terapéutica, porque de la mano de esto se despejan o se despiertan un montón de problemáticas también de salud mental, como usted mencionaba, lo que es un excelente marco normativo, pensando en ejercicio de derechos, como la ley de salud mental. Claro, si carece de recursos económicos o de respuestas estatales satisfactorias, termina siendo un papel, una letra muerta, como suele ser con los planos normativos, ¿no? El plano normativo, que es un plano del deber ser, muy lindo, ideal, y después el plano del ser, que es la política pública que acompaña a esa norma o a ese ejercicio de derechos. En consecuencia, buena parte de esos problemas son problemas asociados a la ausencia de políticas públicas. El Poder Judicial no es elegido por el voto popular. Sus jueces y juezas o fiscales no son elegidos por el voto popular, en consecuencia no puede designar o proponer una política pública, pero sí tiene la obligación de controlar las políticas públicas para que cumplan con estándares de derechos humanos propuestos por entramados constitucionales y convencionales a los que ha adherido nuestro país, y en consecuencia su rol activo, lo que nosotros llamamos el activismo judicial, y la posibilidad de ser un actor que intervenga activamente en demandas que se puedan trazar frente a los poderes políticos, por así denominarlo. Bueno, es un rol central el activismo judicial, no para interponerse, insisto, en el diseño de una política pública, que no lo puede hacer porque es contramayoritario, no tiene el voto popular, pero sí en controlar que una política pública, y muchas veces se refiere a todas las políticas de seguridad, por ejemplo, puede hacer una política que afecta derechos constitucionales o convencionales en el entramado de derechos humanos que ha suscrito nuestro país. Entonces, también de eso se trata, de evitar esa distancia con la comunidad, que a veces puede ser simbólica, pero es importante que haya lugares y casas del Poder Judicial en los barrios, en los territorios. Es simbólico, pero es importante porque permite el control de los territorios, ¿sí? Es difícil que se diga que un fiscal conduce a la policía cuando lo hace desde su despacho del edificio central de Verano y Tucumán, de los tribunales. ¿Qué conoce del barrio Libertad? ¿Qué conoce del barrio Las Heras? ¿Qué conoce de Batán? De las realidades de esos espacios o de quien maneja la violencia en esos territorios. Muy poco, solo lo que le llega escrito. Y lo que le llega escrito ya ha sido intermediado por muchos actores que pudieron ir filtrando mucha información. En consecuencia, un factor muy importante son las fiscalías descentralizadas, y me parece que es un desafío pendiente que tiene todavía este departamento judicial. Muchísimas, pero bueno, que podamos ordenar. ¿Puedo agregar algo? ¿Se puede agregar algo? Sí, ¿qué querías preguntar? No, que siempre la tecnología, poder político, poder policial y poder Punitivo, claro. La tecnología. ¿Qué querías preguntar? No, que en el año 2013 se votó lo que era que la justicia pudiera tener su propio cuerpo de investigadores. Es una ley, entiendo, no está derogada, pero nunca se implementó. No sé si especialmente para los delitos de criminalidad compleja o delitos que pueden involucrar actores del Estado, ya sea en facetas de encubrimiento de esos actos o en facetas de participación, de colaboración activa, lo que permite tener lo que se llama una policía judicial, o sea, una policía de investigación que sea del Poder Judicial, que sea del cuerpo de investigadores de los fiscales, es ser una especie de control territorial sobre lo que hacen otras fuerzas de seguridad. Es un desafío pendiente de implementación, y obviamente eso genera que muchas veces los fiscales, cuando necesitan investigar
casos que tienen, no la flagrancia, que son los casos simples de resolver, porque la persona es encontrada mientras comete el delito y es detenida y prácticamente la prueba está resuelta en ese caso, sino las que demandan continuar investigando más allá de la detención, de la aprehensión o del allanamiento a otros actores, especialmente ir subiendo en la escala de poder a otros actores que puedan tener vinculación con ese delito. La ausencia de un cuerpo propio de investigación también conspira contra esta propuesta, desde ya que es un desafío pendiente y bueno, de alguna manera que no exista ese cuerpo de investigadores autónomos también refleja muchas veces las voluntades del arco político en términos de qué delitos vamos a perseguir, qué delitos se van a abastecer las cárceles y qué delitos de poderosos van a permanecer impunes. Sí. Nosotros en los lugares de Cristo tenemos experiencia en la provincia, sobre todo en La Matanza, con las fiscalías descentralizadas. Y es una herramienta muy importante para estos espacios porque, bueno, primero que ayuda a esto a estar más cerca de esta problemática. Nosotros acá en Mar del Plata tenemos una pequeña experiencia con Batán, decimos Batancito, pero no sé. Sí. Dos o tres experiencias tuvimos ya, y vamos a tener 3 chicos más, van al hogar de Cristo, los llevan y los dejan toda la mañana. Chicos que tienen un problema muy grave de consumo. Sabiendo, por supuesto que yo les hago firmar, que los chicos se pueden ir. Si quieren ir, nosotros no vamos a salir. Nadie intentó irse del hogar. Y hemos tenido una experiencia que terminó en La Granja, en San Francisco. Los chicos tienen esa voluntad también. A veces hay mucho prejuicio con estas cosas. Y estaba pensando cuando te escuchaba que a partir o desde la mesa de diálogo está representada muchísima parte de la población de Mar del Plata, los actores sociales, podríamos trabajar para esto de las fiscalías descentralizadas en los barrios más vulnerables, porque es la forma que pueden llegar. Los desarmaderos, ha venido la policía a decirnos, nosotros no nos acompañan, yo estoy en el Monte Terrabusi. A entrar, yo no voy a entrar a llevar a la policía un desarmadero, ni se animan a entrar. Pero me parece que si las autoridades están en el territorio, van a saber qué pasa y que no son los chicos de los barrios solamente, ¿no? Por acá no estamos diciendo que no hay que aplicar la justicia al pibe del barrio que va y nos roba, no estamos diciendo eso, estamos diciendo que además de eso hay que ir a la fuente, ¿no es cierto? Me parece que desde la mesa podríamos, ¿qué te parece? Colaborar con eso. Sí, bueno, por supuesto, si ese pibe roba para alguien, ¿no? Entonces ese alguien, tratar de llegar a ese alguien que se beneficia del delito de estos que son muchas veces fungibles, porque sale ese pibito y quedó preso y se busca otro, entonces lo importante es tratar de llegar a ver para quién está robando, o quién se beneficia con eso, o quién protege, o quién encubre eso, o quién recibe parte de esa ganancia, etcétera. Es difícil, como decía antes, hacerlo desde una oficina de tribunales. Nosotros, yo integro el Poder Judicial, lo que es jueces, no tenemos nada que ver con el Ministerio Público Fiscal, más bien tenemos roles, yo diría, complementarios, pero al mismo tiempo de control mutuo, ¿no? Pero más allá de eso, sí considero que las fiscalías deberían estar en los barrios. Ha habido muy buenas experiencias en los barrios con el Poder Judicial. Atajo ha sido una experiencia muy importante, lo sigue siendo. Entonces, poder acercarse a los barrios de Mar del Plata, primero genera un espacio más de denuncia, ¿no? Muchas personas se ven desalentadas de denunciar porque dicen, no, bueno, no puedo ir a la comisaría donde veo que el jefe de calle está muchas veces entongado con el que está vendiendo en un territorio. Desalienta la denuncia. Ahora, la posibilidad de denunciar en una fiscalía, incluso de denunciar bajo reserva de identidad en muchos casos, de tener contacto directo con un fiscal, de tener contacto directo con un juez, también fomenta esa posibilidad. Y bueno, centralizar todo, parte de esta idea que nosotros no compartimos, de un acceso a la justicia cada vez menos democrático y un acceso a la justicia muchas veces para unos pocos, los que pueden costearse un abogado, por ejemplo. Ya estamos viendo. Desde el año 98 hay una sola persona que fija la política criminal de Mar del Plata, Fernández Galeno. Es el único que no cambia. Cambiaron jefes departamentales, intendentes, concejales.
él dice que lo importante es que el fiscal tiene que hacer juicio. No le interesa que vaya a hacer. Por esto ya lo hemos planteado. Hemos hablado muchas veces que la descentralización de la fiscalía le da acceso a mucha gente más libre de ir a hacer una denuncia. O por lo menos se sienten más cómodos. No lo hemos logrado. Entonces me parece que amerita, no sé si revisar la ley de la procuración, si tiene que haber una modificación. Hace 27 años que la misma persona dicta la política criminal del Departamento Judicial Mar del Plata. Obviamente no le pido que opine sobre eso porque sería por ahí un gran problema. Pero me parece que eso es lo que falla el sistema. Es lo único que no cambiaba. Cambió todo. Menos eso. Sí, a ver, yo no tengo ningún problema si algo que no soy es corporativo y aparte del Ministerio Público Fiscal, como decía, es otro escenario distinto. Sí, a ver, por ejemplo, hubo en su momento una excelente fiscalía que fue la Fiscalía de Género en Violencia contra las Mujeres que conducía María de los Ángeles Lorenzo, que tenía una mirada interdisciplinaria, no eran solamente abogados, abogadas, sino que pensaba las situaciones de violencia contra la mujer con psicólogas, asistentes sociales, trabajadoras comunitarias, y eso era una respuesta mucho más satisfactoria que pensar determinadas cuestiones con la mirada normativista que a veces tenemos los abogados y abogadas. Lamentablemente esa fiscalía se cerró y hubo muchas demandas de movimientos de mujeres para que se pueda reabrir y no funcionó. Yo creo que hay que trasladar las demandas colectivas de las organizaciones sociales, bueno, muchas veces los clubes, lo que hacen los clubes para evitar que muchos chicos caigan en la droga es muy importante y te permite tener un termómetro y un mapa del barrio, de quiénes son los actores del barrio que intentan que los pibes no están haciendo deporte yendo a la escuela, sino trabajando para ellos. Y en consecuencia, insisto, para mí es muy importante hacer llegar estas demandas a los actores que tienen estas obligaciones institucionales. La política criminal obviamente la fija a la cabeza del Ministerio Público Fiscal y es la que define, por ejemplo, fiscalías dónde y para qué. Y es una decisión muy importante, ¿sí? Muy importante en términos, insisto, de contacto con el vecino, de contacto directo con aquellos que demandan o intentan demandar al Poder Judicial y que después repercute en eso que usted mencionaba, la distancia que muchas veces hay de la sociedad hacia el Poder Judicial. Poder menos conocido del Estado, cuyos miembros muchas veces no solamente no son elegidos por el voto popular, sino que no son conocidos ni tienen posibilidad de interactuar con la comuna. Entonces, vuelvo a insistir, para mí lo más importante de estos encuentros, más allá de la charla en sí, es trazar los puentes y que el día de mañana queden canales de comunicación permanentes para poder denunciar situaciones o saber a dónde acudir, porque también a veces el mapa laberíntico del Poder Judicial desalienta la posibilidad de intentar transformar situaciones de injusticia en los barrios. Nosotros nos reunimos con Cabecareros unos años atrás, la mesa, el obispo Mestre también, bueno, no tengo noticias de nada, pero bueno, pero podemos volver con esto, porque el narcotráfico en los barrios de Mar del Plata se está haciendo ver y sentir mucho, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el narcotráfico está en Mar del Plata, en todos lados, en los country, en el centro. Seguro. Y la consecuencia son los barrios populares. Teníamos allá una consulta. ¿Qué tal, doctor? Mi nombre es María Inés, yo soy referente de un barrio de la zona sur y tomaba esto que usted hacía referencia recién al género. Nosotros tenemos una oficina descentralizada, se creó en el 2009, también fue muy subestimada en su momento porque se contemplaba que podía llegar a tomar una denuncia mensual y que no era estadística. Hoy supera las 30, 40 denuncias mensuales en relación a violencia familiar. Y pensaba también lo que hacían referencia que en varias oportunidades hemos participado de reuniones con el fiscal general, justamente con este pedido también de las fiscalías descentralizadas, para poder minimizar los conflictos que se generan en los barrios, muchos de ellos por supuesto que tienen que ver con el consumo, la violencia que se genera en ajustes de cuenta, ¿no? Estos pibes que roban para pagar su droga, que todos sabemos dónde están esos lugares que muchas veces se han denunciado en forma anónima, que los cuales han habido allanamientos por supuesto, y que a la larga se terminan trasladando a otros lugares, siempre mantienen a esos pibes. Digo, y pensaba justamente esto, ¿qué hacemos con esto? Que tanto venimos luchando, pero que también como referentes barriales volcamos y buscamos sacar a esos pibes. Nosotros hoy tenemos más de 20 actividades, los cuales tienen que ver con el deporte, el secundario, la primaria, muchos deportes que de alguna manera
escuela buscamos que esos pibes salgan, o talleres, y a veces se hace muy difícil cuando la realidad es que la pata fundamental de esto no llega a los barrios. Actualmente estoy trabajando también en un área con personas con conflicto con la ley, y hemos propuesto incluso de que estas personas que tienen conflicto con la ley y que están cumpliendo con determinadas reglas puedan acercarse a su barrio y no trasladarse con 2 colectivos a determinado lugar, pero siguen faltando justamente estas patas, ¿no? Las fiscalías descentralizadas, que yo creo que si alguien se acerca a un barrio, siempre somos los referentes, cuánto más fácil podría ser que llegar al Poder Judicial, ¿no? En esto que uno siente que es imposible, pero que muchos seguimos trabajando para que esto se revierta de alguna manera. Pero tomo lo que usted dice, que nosotros, muchos de los que trabajamos, podamos articular ese pedido que viene ya hace muchos años. Sí, no, una reflexión de lo que estoy escuchando, ¿no? Es un tema sumamente complejo. Un poco lo veo que hay abordado desde el diagnóstico de los datos, los estadísticos preocupantes, porque vamos viendo cómo esto va escalando y cómo los datos de Mar del Plata, ¿no? Y desde el delito, digamos, que el hecho de la persona que consume puede llegar a tener. Escuchaba lo que decía el padre, ¿no? Bueno, de estos jóvenes que tienen esa desazón, que están desmotivados, que de alguna manera son los que los lleves a poder acceder a eso. ¿Cómo trabajamos con eso desde la familia, desde las instituciones educativas, desde los clubes? Porque evidentemente hay una desazón en esa juventud que no ve que la vida tenga mucho sentido, y es muy complejo no poder abordar esa cuestión. Todo lo que estamos en la parte de educación y eso, no sé cómo se puede, cómo se trabaja en eso antes, previo a que pase todo esto, ¿no? Claro, no. El Poder Judicial, porque bueno, acá tenemos un exponente de lujo. Las observaciones, los datos que presentaron tanto Karina como Agustina, nos muestran que, a ver, yo me decía una pregunta, uno cuando habla del narcotráfico, ¿en qué piensa? La primera imagen que tenemos son las fuerzas de seguridad, lo decía recién cuando hicimos un reportaje, decomisando algo, ¿no? Entonces la pregunta que yo me hacía, o que me hago cada vez que veo eso, y que tiene que ver con lo que estamos charlando acá, es qué cosas no se hicieron, o qué cosas dejaron de hacerse, o qué cosas nos faltaron hacer, para que hoy lleguen al estado del juzgado del Juan. Porque lo que llega a, digamos, la situación problemática, me parece, no parece, pero digo, lo que llega a los juzgados es la consecuencia. Pero yo creo que antes tuvieron que tomarse un montón de decisiones desde el Estado, desde la Constitución, que es lo que me parece hoy está fallando. Porque el Poder Judicial tampoco puede hacer todo. Digo, me parece que hay responsabilidades anteriores, decisiones que se tomaron, presupuestos que no se aplicaron, presupuestos que no se destinaron a solucionar el tema. Yo creo que el tema no se soluciona porque hay una decisión en parte de que no se solucione, por acción o por omisión, por dejarlo, porque además los datos que tenemos son percepciones, porque el narcotraficante de formación profesional no presenta un balance. Diciendo cuánto ganó, en serio, no son datos que uno puede ir a recabar desde datos oficiales, desde el INDEC, es lo que uno más o menos percibe, lo que uno sabe, lo que sale comprar droga en algún lugar, lo que sale, bueno, esas cosas uno sabe también, pero bueno, no son datos oficiales. No sé, Juan, si vos lo ves más o menos parecido. Es lo que dejamos de hacer para que esto suceda, para que no esté pasando esto. Sí, es exactamente así. Igualmente quisiera decir, no sé, porque no tengo las herramientas, qué se hace o qué se debería hacer. Sí sé lo que no se debería hacer, y lo que no se debería hacer
me parece, es proponer una mirada que desde el Estado estigmatiza con profunda crueldad a esos jóvenes. Muchas veces hasta con videos en redes sociales, cuando los jóvenes están por ahí en una situación donde ni siquiera pueden valerse por sí mismos, situaciones que demandan situaciones de salud mental agudas, que demandan de intervención de actores de salud mental, y pareciera que cuando eso se muestra en un tono burlón o se le adjuntan a eso adjetivos descalificativos, bueno, no me parece un buen mensaje, ¿no? Me parece que el mensaje no debe ser el de la crueldad, sino en todo caso el de la propuesta de este encuentro, cómo responder con humanidad a situaciones complejas. Estaba pensando a raíz de lo que estaban diciendo. Es algo, el mes pasado tuve una charla en la Feria del Libro, estaba un especialista del tabaco y llegamos a la misma conclusión. Cómo las personas que nos dedicamos a hacer intervenciones o evaluar intervenciones para mejorar la situación, para reducir el consumo, o mismo que lo evaluamos y además siempre llegamos tarde. Porque siempre es la persona, digamos, que tiene los recursos, en este caso la industria o en el caso de narcotraficantes, los narcotraficantes, ¿no? Siempre corremos detrás, porque no tenemos obviamente la inversión ni los recursos que ellos tienen. Supónganse los estudios que nosotros presentamos. Son estudios en casos concretos con grupos reducidos, porque nunca pudimos ni siquiera llegar a hacer un estudio de implementación. O sea, nunca pudimos poner a gente a hacer estas intervenciones en las salas y ver cómo funciona a lo largo del tiempo naturalmente. O sea, nunca llegamos a eso. Queríamos hacer un estudio de implementación, ya no hay recursos para el estudio de implementación. Llegamos tarde. O sea, cuando ya tenemos personas en esas situaciones, ya llegamos tarde. Estamos corriendo atrás de ellos. Y algo muy interesante que decía la persona esta especialista en tabaco, nosotros hemos evaluado también las políticas que usan las empresas para eludir lo que es la regulación. Y él decía, hace 20 años, una persona en la industria del tabaco le había dicho, ¿qué opinas de estos cigarrillos así que se calientan así? Hace 20 años. Los cigarrillos se están vendiendo ahora. Las personas que están detrás de esto, o sea, de estas cuestiones que dañan tanto la salud de las personas, siempre están muy adelantados. O sea, siempre llegamos tarde. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Dentro del informe podemos ver que había una gran diferencia entre los perjuicios del acceso a las drogas en clases pobres o clases medias, ¿no? ¿Qué conclusión podemos sacar de eso? ¿Por qué la diferencia, siendo que alta, que tiene más poder adquisitivo, puede llegar a mayor consumo? Lo que nosotros vimos Lo que nosotros vimos en nuestros estudios es que no había diferencias en el consumo. O sea, no hay. Sí, los prejuicios, pero hacían los prejuicios, obviamente. ¿Pero por qué? Porque los barrios marginales, y esto es una suposición desde el sentido común, ¿no? Los barrios marginales están expuestos a ver eso a diario, porque las personas que venden esas sustancias están ubicadas en esos lugares, es donde tienen su red de influencia. Cuando vos ves a alguien, vos decís, sí, el de clase alta puede ir y comprar cocaína. Sí, no lo van a agarrar tan fácil, porque va a tener para pagar un abogado, como dijo, demás. No va a tener tantas consecuencias, tiene mejor calidad de vida, por ejemplo, en el caso del alcohol, si tenés un nivel socioeconómico más alto, comés mejor, estás mejor nutrido, ¿sí? ¿Educación también tiene que ver? La educación hemos visto que tiene que ver en ciertas conductas. Por ejemplo, vimos en un estudio del uso de dispositivos de seguridad, por lo general usan más las personas de clases más altas. Pero eso tiene que ver también de vuelta, o sea, se está desfavoreciendo a las personas de clases más bajas porque ellos tienen menos acceso a la educación, ya de por sí. Entonces vos lo que ves es esto, siempre terminan pagando más las consecuencias. El de clase alta puede ir y comprar en el barrio marginal su marihuana, su cocaína. Las personas del barrio marginal tienen que convivir con esas personas que están vendiendo. ¿Sí? Ellos van en su auto y se van. Los que están ahí tienen que convivir con estas personas. Es que roban o usan todos sus recursos para comprar la droga, usan todos sus recursos para comprar
la sustancia que estén tomando, pero los otros no van a gastar todos sus recursos, porque tienen más. Estos no se van a comprar comida, ¿sí? Van a terminar en la calle porque no van a pagar una casa. Por eso, perdóname, el tema del narcotráfico que nosotros queremos, el tema del consumo, más o menos tenemos todos los datos, conocemos la situación, la incluimos. El tema del narcotráfico es el tema que se quiere esconder, porque tanto el gobierno nacional, provincial como municipal no se habla del narcotráfico. Se habla de por ahí algún lugar para que haya intervención, pero de la comercialización de las drogas no se habla. Nadie quiere discutir ese tema. Eso se ve todos sabemos, con los blanqueos, dicen que el narcotráfico estaba en un artículo del diario La Nación, creo que Palmi hacía referencia, por ejemplo, a la construcción, ¿no? Que por ahí entra el capital. Bueno, se podría investigar eso, porque nos quedamos en el chico que consume, y ahí, en los barrios que estamos nosotros, bueno, nos hacemos cargo de los pibes. Pero del narcotráfico no nos podemos hacer cargo. Ni nosotros, ni ninguna institución, ninguna ONG, universidad. Es el Estado, el Estado. Entonces creo que estamos en un tiempo propicio, hay ahora muchas elecciones, están armando las listas, para que piensen que es un tema que nos interesa, ¿no? Entonces ponerlo en los medios, conversarlo y no caer en el tema de consumo, porque ahí empezamos a prejuzgar a los pibes y a las pibas y a la gente también que está en esto. Caemos en la trampa. Perdón, pero creo también que cuando se financian los centros de salud, eso muestra claramente que no hay una intención de ayudar a esos pibes, esas pibas, porque ¿a dónde los mandás? Un pibe, antes de gastar en un pasaje o dos pasajes para ir a un lugar, lo va a gastar en el consumo. Entonces, cuando tiene un centro de salud cerca y ese centro de salud no tiene la atención que ese pibe o esa piba necesita, ¿sí? Y se desfinancian los profesionales, porque la realidad es que en la ciudad de Mar del Plata hay 32 CAPs de salud, y vas a averiguar y hay un solo psicólogo para una población de 5.000 habitantes en un barrio. Es imposible, porque no es solo la problemática del consumo de ese pibe, es toda la familia, el contexto familiar. Entonces, ahí es cuando tenemos ese vacío, que por más, sí, comparto plenamente, que por más que nosotros querramos y hagamos cosas, va a ser poco, es poco la iglesia, la parroquia, la iglesia evangelista, que va cumpliendo funciones que el Estado no cumple. Entonces estamos ahí, justo en la emergencia, en el momento, pero claramente tenemos ahí exigir esas cosas. Yo escucho todo el tiempo y lo vivo, cada vez más desfinanciados los centros de salud. Ya ni siquiera hablar de que vaya un patrullero si surge una situación. No hay una ambulancia para acudir cuando un pibe está con un brote psicótico. O sea, no hay gente preparada para acudir, que ese pibe no mate a la familia. Digo, hay una desprotección terrible en los barrios, terrible, y la vivimos a diario. Y la realidad es que ya no sé si solo es la pata de la justicia, ¿no? Es el poder político que es elegido democráticamente, que hace y divulga que va a hacer tal cosa y no la hace, y mientras tanto veía ahora, y la verdad es que me ponía la piel de gallina, digo, sí lo veo en mi barrio, pero verlo ahí en una diapositiva cómo sube y escala, esa es la realidad que vivimos los barrios. O sea, claramente es una decisión política, y somos los ciudadanos que tenemos que decir, usted prometió tal cosa. O sea, se nos mueren los pibes y las pibas en los barrios por el narcotráfico. El pibe se caga de hambre, pero para ir a comprarle la porquería que viene en la motito, la tiene. Roba una garrafa. Hoy en los barrios, nuestra estadística de mayor robo son las garrafas, porque va por 2 mangos, se las da, y después va al otro y tiene la droga, tiene acumulado todo lo que le compran a los pibes, todos los días. Entonces, ¿es una decisión política? Sí, pero los centros de salud tienen que tener dispositivos para que los pibes puedan
y hacerse atender y por lo menos tener la primera escucha de esa familia y de ese pibe, porque es todo el entorno, todo el entorno. Y si esto no lo paramos, la verdad que es terrible lo que está sucediendo, terrible. Y en lo preventivo, no solo, bueno, el centro de salud evidente, a veces para atender, pero en lo preventivo preguntabas, ¿no? También todo lo comunitario, el acceso a todo lo que va haciendo, fortaleciendo la persona en el crecimiento, ¿no? En los hogares de Cristo solemos decir, como que, bueno, ya en el consumo problemático hay 3C, ¿no? Que es la calle, la cárcel y el cementerio. Y que en la prevención es el club, el colegio y la capilla, ¿no? Como que entendemos que es el camino de fortalecer y otros espacios de lo comunitario que van sosteniendo y que van dando valores, que van ayudando a construir un proyecto de vida, ¿no? Cada vez que vamos desfinanciando la salud, pero todo, el tema deportivo hoy en nuestros barrios no existe si no hay un acceso. Tenemos los grupos sociales que van armando, ¿no? La liga de clubes parroquiales, pero desde el trabajo comunitario en el esfuerzo a responder a una emergencia, el tema educativo en nuestros barrios, bueno, todo esto, ¿no? Y la solución política es bajar la edad de imputabilidad. Esa es la solución política. Criminalizar al menor cuando lo abandonaste, lo dejaste llegar a un estado calamitoso y después lo criminalizás. Lo encarcelás, lo encerrás. Entonces, uno no quiere ser pesimista, pero yo participo en reuniones de seguridad hace 25 años. Yo lo que lo veo es un tobogán, cayendo y cayendo y cayendo, y cada vez son menos los que ponen la cara. En los barrios muy difíciles de la justicia, muy difícil, por eso la policía le ganó la discusión a la justicia. La culpa de la justicia, te dice el comisario de la reunión, porque es el único que va. Sí. Y la justicia no participa, entonces se denoniza la justicia. Sí, es verdad. Sí. Entonces, para mí no lo encuentro, o sea, celebro estas charlas porque, pero siento que voy al psicólogo gratis. No voy a mi casa contento, le digo a mi mujer, che, no sé qué charla buenísima. Que mañana estamos igual o peor. Entonces, no sé, me parece que tendría que haber mucho más gente. Somos pocos, mira lo que dicen. A ver, claro, somos 50 personas, 60. Y es el peor problema de la ciudad. Tengo una patrulla municipal que se jacta de poner un patorija que le pega a los trapitos. ¿Por qué no van a agarrar a la hinchada que están hinchastrando toda la ciudad, que la pintan de verde y amarillo y de azul y blanco, está toda la ciudad sucia? Con la hinchada no se mete. Ahora el pibito que van 10 patrullas a agarrar un pibito que puede tener razón o no, pero vos no tenés que ser peor que el pibe, tenés que con respeto decir, muchacho, no se puede estar en la calle. ¿Cuánta gente queda en la calle? Yo llevo a mi hijo a estudiar, 188 Santa Cruz, están los Chávez, que hace poco hubo un incendio en una casa. ¿Saben cómo se calefaccionan? Prendiendo leña en la calle. Hoy no pudieron prender leña en la calle porque llovía. Y hay chiquitos de 8, 9 años que les pone la piel de gallina. Están perdidos. Esa gente está perdida. Nosotros estamos acá y no salimos del diagnóstico. Parece que hay que salir del diagnóstico. Más acción. Se lo pido a la iglesia también. La iglesia está encerrada muchas veces. Necesitamos salir a la calle. Hay que recuperar. Me tocó participar en un encuentro internacional de educación con el ministro de Educación de Finlandia. Dijo, ¿saben cuál es nuestro sistema? No abandonamos a nadie. Nosotros nos cansamos de abandonar gente, pero nos cansamos de abandonar gente. Sigamos tirando gente a la basura. El barco está así, y seguimos tirando gente hasta que se hunde el barco. Nos vamos a hundir todos, muchachos. Lamentablemente. Perdón. Agradecemos la reflexión y absolutamente muchos compartimos lo que están diciendo. Es un momento muy duro. Yo sé que con esto no solucionamos nada, pero sí a lo mejor empezamos a encontrar, como decía Juan, tendemos puentes, nos empezamos a conocer, y desde la mesa de diálogo y la universidad nos parece que es una obligación poner estos temas en la agenda. No sé si llegará a quien tiene que llegar, pero tenemos la intención de que esto se dé. Yo, para ir cerrando, no sé si alguien quiere agregar algo más, quiero agradecer infinitamente a los disertantes, también a la gente del Observatorio de la Deuda Social, a ustedes que están acá, a ustedes que ponen interés, a ustedes que se preocupan y que han venido con este día de frío y decíamos con una Laura de así que muchísimas gracias, pero bueno, un cierre final, una reflexión final que me gustaría que y mi reflexión final es sobre el foco en los consumidores. Lo que hablaba Juan también,
Cuando una persona tiene consumos problemáticos, juegos problemáticos, se está viendo mucho en chicos ahora, siempre se pone en la responsabilidad y se victimiza al consumidor. Hay que ir por regulaciones y políticas que vayan a las personas que mueven los hilos para captar esos consumidores. Pues un mercado, detrás de ese consumidor hay alguien que está tratando de captarlo. ¿Sí? Siempre tratar de que cuando se generan políticas, obviamente esas personas necesitan atención, las que ya llegaron a ese punto, sí, pero tenemos que prevenir para que esas situaciones no se den, porque después siempre la situación es mucho más difícil. Mi reflexión es esa. No, muy brevemente, contestarle un poco ahí al compañero que hacía esa reflexión un poco negativa, aunque realista, ¿no? Yo creo que sí sirven estos encuentros, además del diagnóstico, porque generan las posibilidades de acción, generan cursos de acción. Y estoy seguro, bueno, que la gente que trabaja en los barrios, o Inés con el tema de violencia de género, con intervenir y generar estos puentes para al menos llegarle a un joven, a una mujer, a alguien que sufre una situación de violencia interpersonal o estatal, violencia institucional, para poder modificar esa situación, creo que ya estamos haciendo algo muy importante, ¿no? Yo siempre digo a los estudiantes de Derecho que estudiar Derecho les permite cambiar el mundo un caso a la vez, y de eso se trata. No vamos a modificar situaciones estructurales, está claro, pero sí juntarse y pensar de qué manera interactuar a través de distintos ámbitos y actores permite al menos modificar situaciones individuales. Y esas situaciones individuales nos pueden parecer muy poco en términos estadísticos, pero para esa persona salvarle la vida en algún punto o sacarlo de una situación de violencia y buscar las herramientas para hacerlo, me parece que es un desafío que no nos puede permitir que bajemos los brazos, o por lo menos que en todo caso nos hace redoblar los esfuerzos para evitarlo.